Para poder entender bien cómo funciona el proceso comunicativo, obviamente primero tenemos que conocer qué es la comunicación. Por definición, la comunicación es la acción y efecto de comunicar. Y comunicar es dar un mensaje o hacer saber algo a alguien. Y todo mensaje nos hace saber algo. Pero ¿cómo hacemos saber este mensaje? Pues muy fácil, a través del lenguaje. Y el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres vivos para comunicar. El ser humano se comunica a través de este tipo de lenguaje que conocemos como la lengua. La lengua es parte del lenguaje y dentro de ella hay dos vertientes o dos estudios dentro de la lingüística. Uno, que es la langue o la lengua, que son las abstracciones o normas que se dan en el habla, y dos, la parole o el habla, que es el uso de la lengua, en pocas palabras. Y todo lo anterior se puede ejemplificar dentro de este diagrama del proceso comunicativo, el cual considero yo es el más sencillo de entender y el más fácil de recordar. El proceso comunicativo consta de 8 elementos, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, la retroalimentación y el ruido. El emisor es quien manda el mensaje y el receptor, como lo dice el nombre, es quien recibe dicho mensaje. El mensaje es qué es lo que se recibe. Puede ser un hola, un cómo estás, un adiós, un qué onda. Y el código es cómo se va a decir ese mensaje, por ejemplo, en un idioma diferente o incluso a través de señas. El canal es el medio por donde se dice el mensaje. Aquí en el ejemplo podemos ver a dos personas intercambiando un mensaje de texto donde el emisor pregunta ¿quieres ir al cine? Y el receptor contesta claro que sí. Pero el canal no se limita solamente a mensajes de texto, sino también podemos llevar a cabo el proceso de comunicación a través de la palabra oralmente o a través de cartas de forma escrita. El contexto es todo lo que hay alrededor de nuestro proceso de comunicación. Puede ser un bosque, un bar, un parque, la escuela, tu casa, lo que sea. La retroalimentación es, obviamente, si la otra persona contesta el mensaje que le ha sido enviado. Si tú envías un hola, esperas un qué onda o un hola de regreso. El ruido es todo aquello que puede impedir que el mensaje sea recibido o, sobre todo, entendido. Dependiendo de nuestro contexto, va a cambiar nuestro ruido. Por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona cuya lengua materna es el italiano y yo no conozco la lengua, el mensaje que él me va a tratar de enviar o los mensajes que él me va a tratar de enviar nunca van a ser recibidos porque yo no conozco el lenguaje, yo no conozco la lengua en la que me está hablando. O también, otro ejemplo puede ser donde el ruido es literalmente ruido. Si estamos en un bar y yo no alcanzo a escuchar lo que el emisor me está tratando de decir porque el volumen de la música es muy alto, estamos teniendo un ruido literal, porque a pesar de todos los intentos y a pesar de que yo hablo el mismo idioma que la otra persona, yo nunca voy a alcanzar a escuchar el mensaje que él me quiere enviar. Las funciones del lenguaje son todo aquello que se hace con el lenguaje. Y obviamente con todo lenguaje se comunica. Y lo que se comunica tiene una función dependiendo de qué se dice, cómo se dice y a quién se dice. En este diagrama, que es básicamente el del proceso de la comunicación, pero con algunos elementos añadidos, encontramos que a cada función del lenguaje le corresponde un elemento del proceso comunicativo. Entonces, para el emisor corresponde la función emotiva. En el mensaje, la función poética. Al receptor le corresponde la función apelativa. En el código encontramos la función metalingüística. En el canal, la función fática. Y nuestro contexto es la función referencial. La función referencial es simplemente dar información sobre algo. Si yo veo un reloj que está marcando las 3 en punto de la tarde y yo digo son las 3 de la tarde, estamos haciendo referencia a algo. La función emotiva es, como lo dice el nombre, para expresar emociones. Si tú ves a tu amiga y le dices qué bonita te ves hoy, ahí estás haciendo uso de la función emotiva.
La función fática es aquella que abre o cierra canales de comunicación para que haya retroalimentación. Entonces, al decir buenos días, aunque a veces no sucede porque la gente es muy grosera, nosotros esperamos que nos contesten un buenos días de regreso, o un cómo te va, un adiós, o incluso un me escuchas para confirmar que tu receptor está recibiendo el mensaje que estás tratando de enviar. El objetivo de la función apelativa es tratar de convencer, y es muy utilizada en publicidad. Por ejemplo, cuando nuestros papás nos decían, haz tu tarea o métete a bañar, estaban haciendo uso de la función apelativa. También podemos encontrar esta función cuando son tiempos de campañas políticas. Cuando un candidato a la presidencia nos dice que a cambio de nuestro voto, él promete aumentar los empleos en los primeros 2 años de su mandato, está haciendo uso de una función apelativa para tratar de convencernos y que le demos la mayoría de los votos. La función metalingüística es aquella que reflexiona sobre el código. Utiliza cierto argot para expresar el mensaje y se da cuando se utiliza un lenguaje especializado. Un argot es un lenguaje construido por un grupo social o profesional que sus hablantes solo usan en cuanto sean miembros de ese grupo. Por ejemplo, yo nunca voy a entender completamente lo que un médico o lo que entre médicos se habla porque yo no soy médico y no conozco el lenguaje técnico que se utiliza. Y así podemos decirlo de todas las profesiones. Pero también otro ejemplo de la función metalingüística es cuando estamos en la clase de español y preguntamos o tenemos una duda específicamente de la lengua, porque nosotros queremos hacer buen uso de la lengua. Y el hacer un buen uso de la lengua es estar aplicando la función metalingüística. Como lo dice en el ejemplo, el sustantivo es el nombre de personas, cosas o animales. El sustantivo no puede ser otra cosa, y si usamos correctamente un sustantivo, estamos haciendo un uso correcto de la lengua. La función poética es simplemente cómo se dicen las cosas. El mensaje va a ser el mismo, pero se enfocará en cómo se están diciendo las cosas. Por ejemplo, hoy queremos decirle a nuestra amiga Esther que se ve bonita. Pero la función poética no diría las cosas tan planamente, sino que las diría de esta forma. Esther, hoy te ves hermosa cual rosa de abril. El día de hoy vimos el proceso comunicativo y las funciones del lenguaje. Es un tema bastante sencillo, corto relativamente, y espero que haya quedado claro con la clase de hoy. De todos modos, cualquier duda pueden contactarme. Y nos vemos en la siguiente clase.